Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión y es que he llegado a la conclusión de que las inversiones parecen complicadas porque hay un efecto, hay un hecho que sucede en nosotros que nos hace tomar malas decisiones, ¿no? Porque siempre que invertimos, cuando tenemos pérdidas, cuando consolidamos una pérdida, suele ser porque hemos actuado por las emociones. Si tú le preguntas, si hiciéramos una encuesta, que no tengo ni idea, ni voy a buscar información sobre ello, pero si hiciéramos una encuesta de por qué los inversores pierden dinero, estoy seguro de que fue por una toma mala de decisiones. Estoy seguro de que el 100% se dejaron llevar por las emociones. Cuando todo sube, esa euforia, eso que parece increíble, eso te hace perder dinero. Y cuando todo cae y se apiada de ti el terror, eso te hace perder dinero. Y es que en las inversiones, cuando se actúa desde la contabilidad, cuando se actúa desde la estadística y se deja a un lado las emociones, es cuando todo cobra valor, cuando todo coge forma. Cuando estás hablando con una persona que va a invertir, tienes que ver su nivel de riesgo. Y en función a ese nivel de riesgo, has de asignarle un capital o un activo a otro activo en función a ese riesgo que se acaba. No hemos hablado muchas veces de los mejores fondos de inversión del mundo y muchos de ellos son muy volátiles, hay aletazos muy grandes hacia arriba, hacia abajo, lo cual impide que la gente gane dinero, porque cuando sube, la gente invierte, cuando cae, venden. Es muy romántico decir que tiene que ser al contrario, decir que tiene que ser contraria. Nos resulta muy complicado entrar en índices que están en máximos, índices que han tocado centenares de veces los máximos, pero son los rentables. Sin embargo, índices que escasamente han tocado alguna vez su máximo histórico, es más complicado obtener rentabilidad y ese concepto es muy complejo. Transmitirlo al inversor y es muy complejo que lo tengamos para nosotros mismos. Hablaba sobre 3 personalidades en el newsletter del otro día que son los únicos que son capaces de ganar en dinero. Los inversores que son rentables, que multiplican su patrimonio, su capital, suelen tener 3 características muy similares. El primer grupo son personas que invierten todos los meses, personas que cada mes invierten independientemente de cómo esté el mercado. El siguiente grupo sería personas que invierten y nunca miran su inversión. El tercer grupo estaría en las personas que invierten y, desgraciadamente, de manera natural, por la edad, no seamos tan pesimistas, tan negativos, fallecen y dejan la inversión fluir con el paso del tiempo. Nadie sabe que estaba aquella cartera. Dejan de actuar las emociones, se olvidan los miedos, puesto que el dueño de esa cartera está inerte. Se dejan de tomar malas decisiones y ahí te encuentras con una de las mejores carteras del mundo. Contaba una historia de terror más propia de Halloween, en la que se ve un trader operando con barras de 5 minutos, de 3 minutos, operando intradía, y ve cómo cada día va quebrando su cartera, se va llevando el interés compuesto en su contra. No comprende que un apalancamiento de 1,10 en una caída normal del mercado en un día podría caer un 10%, te barre todo tu patrimonio. Y se hace un zoom out, se aleja esa visión del trader, de esa casa,
de esa triple pantalla que solo nos provoca errores y se va acercando hacia un lugar oscuro, hacia un lugar en el que es de noche, está lloviendo con una terrible fuerza, llueve y hace viento. Allí se ve un cadáver, una tumba a punto de ser enterrada, un inversor que puso su dinero a invertir, falleció y sin ninguna emoción se va multiplicando su valor, se va acercando hacia ese cementerio, hacia esa tumba. Y allí un enterrador coge su pala, la carga de arena, vacía la pala sobre la tumba, vuelve a coger la pala, la llena de tierra, vacía la pala sobre la tumba, pero de pronto escucha un susurro, una voz que proviene de aquella tumba. No podía entender bien qué decía, pues estaba viviendo una situación totalmente paranormal el enterrador, pero pega la oreja a la tumba y escuchaba Buy and Hold. El enterrador, con una capucha negra, una chaqueta larga negra, le decía, repite, no oigo qué puedes decir. Y decía la voz que emanaba de la tumba, Buy and Hold. Comprar y mantener. El enterrador terminó su trabajo. Las campanas dejaron de tocar, terminaron su trabajo. Se fue a casa, cogió su larga pluma, se puso en su gran mesa con un gran papiro. Arriba puso Buy and Hold, comprar y mantener. Aquel enterrador era yo en una especie de sueño. Me puse a escribir sobre aquel papiro, a desarrollar la cartera más rentable del mundo, de aquel fallecido, de aquel cuerpo inerte que abandonó la tierra, dejó las emociones y dejó una cartera enormemente rentable. Entonces podrías ver aquel hombre escribiendo sobre el papiro, trazando el plan, trazando el único legado que dejó aquel cuerpo inerte. Buy and Hold. Invertir sin emociones para conseguir el profundo éxito. La cartera más rentable del mundo. Buenos días, compañeros y compañeras. Empezamos. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Hoy es 4 de octubre del año 2024, no sé en qué momento me estás escuchando, esto es un podcast atemporal y hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, vamos a elaborar un mapa de qué puntos tienes que conocer a la hora de invertir. Gracias a los que os apuntáis al newsletter, entráis en salvadosporlabolsa.com y llegan correos de este tipo, como esta historia que he contado, que tiene un aprendizaje. Y en cada correo, que es breve, siempre hay una enseñanza. Gracias a los que paséis por Discord, salvadosporlabolsa.com, la pestaña donde aparece Discord. Gracias a los que escribís al WhatsApp al 617-867-222. Y sin más dilación, vamos a empezar este programa que es interesantísimo, en el que vamos a tratar qué puntos hay que analizar para saber si un negocio es altamente rentable.
Voy a resumir en 3 páginas. Ya sabéis que estos capítulos también están en YouTube. Podéis hacer en la propia plataforma Discord o buscar Salvados por la Bolsa en YouTube, seguirlo y está el capítulo completo por si queréis verlo, que voy a desarrollarlo muy bien para aquellos que estéis en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, podáis seguirlos sin ningún problema haciendo vuestras tareas que tengáis que hacer, ¿vale? Y es que cuando hagamos el análisis de una compañía, voy a resumir en muy poquitos puntos, aunque vamos a diferenciar en varios bloques cómo empezamos y hacia dónde seguimos. Lo fundamental que tiene que tener una compañía antes de comprar, antes de posicionarnos o antes de sobreponderar. Puede ser que estemos invertidos y queramos comprar más sobre esa compañía. Procedo a compartir pantalla y pese a que en mis apuntes, en el esquema que he hecho, que podéis ver, pongo el análisis técnico un poquito más abajo. El análisis técnico sería el principio, el origen. El análisis técnico es el estudio de la gráfica, es ver cómo se comporta el valor, cómo se comportan los inversores, y pese a que aquí pongo cosas que no vamos a tener en absoluto en cuenta, diré por qué. Lo primero que tenemos que ver sobre el análisis técnico es tenemos que seguir tendencias alcistas siempre. Cuando vayáis a comprar un valor, intentar seguir un valor que lleva 10, 15, 20 años sin parar de subir. Eso significa que ha cotizado a múltiplos baratos, eso significa que le permite revalorizarse en el tiempo sin ningún problema. Cuando hacemos análisis técnico, este análisis es muy complejo porque es muy difícil diferenciar entre cuando estamos haciendo un trading y cuando estamos haciendo un estudio sobre cómo se comporta el inversor ante un determinado valor o fondo de inversión, que también podría ser una buena opción. Fijaros la tendencia del precio, saber qué es un soporte, dónde hay resistencias y siempre basado en medias móviles a poder ser en 200 días. 200 días, yo siempre me pongo la gráfica en mensual, barritas mensuales y a veces pongo barritas semanales para hacer ya la propia entrada. Ya pasaríamos a un periodo más corto, pero siempre el análisis general se va a hacer en términos mensuales, que cada barra que veamos en la gráfica sea un mes. Para ello, si hacemos un seguimiento de la media de 200 periodos, 200 días, nos va a decir si está en sobrecompra o en sobreventa basado en los últimos 200 periodos, basado en los últimos 200 días, y eso nos va a permitir evaluar la tendencia perfectamente, ¿no? Entrar en un soporte es mucho más seguro que entrar en mitad de cualquier posición de un fondo, ¿no? De una gráfica. Entrar tras romper una resistencia es mucho más rentable, más eficiente que si es un valor que está golpeando varias veces la resistencia, pero el RSI no nos da una indicación de que va a romper esa resistencia. Independientemente de esto, que luego pasaremos al análisis fundamental, si vemos un valor, una compañía valiosa, todo este análisis técnico lo podríamos pasar por alto en los soportes de resistencia, porque lo único que vamos a ver es que cuantitativamente y cualitativamente este valor va a subir, está barato, y esto es una manera de eficientar. Cuando vemos la gráfica, cuando pongo en Discord una gráfica que está en un soporte, cuando ha roto una resistencia, es para ser más eficiente en nuestras inversiones. Hay indicadores como el RSI, que lo he nombrado, en el que te dice no solo los niveles de sobrecompra y sobreventa, como estoy poniendo ahí, sino con qué fuerza está cayendo o subiendo un valor. Es muy importante no solo ver si tiene una tendencia alcista, sino en ese momento si está subiendo con mucha fuerza, que nos indicaría que instituciones están entrando en el valor, o está cayendo con mucha fuerza a través del Relative Strength Index, el RSI, que nos dice con qué fuerza sube o cae el valor.
Hay otros indicadores que desarrollamos los lunes y martes por la noche, como el MACD, Moving Average Convergence Divergence, que identifica señales de compra o de venta, ¿no? El MACD lo que nos dice es si podría ser una señal de compra o una señal de venta, pero todo siempre basado en estadísticamente, ¿no? Tenemos la banda de Bollinger, que mide la volatilidad, es decir, ¿qué pasaría si todo el mundo que tiene que comprar compra o qué pasaría si todo el mundo que tiene que vender vende? Y en base a ello se pueden tomar decisiones, ¿no? Los patrones gráficos, que los señalo aquí, yo no les hago absolutamente ningún caso. Hombro, cabeza, hombro, triángulos, bandera, reversión. O sea, lo único quizá la regresión a la media, que está comprobado que algo que sube mucho va a tender a caer, algo que cae mucho va a tender a subir, pero los patrones gráficos, la fractalidad, no le hago ningún caso, ¿no? Entonces, una vez que hemos localizado un análisis técnico, una vez que hemos visto que el valor siempre sube en los anteriores años, en estos años, vemos que está pasando en ese soporte semanal, vemos que está sucediendo en ese soporte, en esa resistencia semanal, podemos ver cómo se está comportando el RSI, con qué fuerza está subiendo, cayendo. Podemos continuar los análisis porque pasar a comprar una compañía que lleva 20 años cayendo, pues compañías como Telefónica, como Banca Española, es como vaticinar, ¿no? E intentar adivinar que algo que siempre lleva cayendo, creemos que va a empezar a subir, ¿no? Y a mí, como no me gusta particularmente adivinar absolutamente nada y más cuando se tratan de mis ahorros, intento dar de lado aquellas cosas que no están de mi mano, ¿no? Algo que lleva cayendo mucho tiempo, es muy probable que siga cayendo, y algo que lleva subiendo mucho tiempo es muy probable que siga subiendo, ¿no? Vamos a diferenciar distintos bloques. Por un lado tenemos, dentro del análisis fundamental, el análisis cuantitativo. Vamos a hacer dos bloques, cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo los vamos a avanzar directamente en contabilidad. ¿Cuánto compras? ¿Cuánto vende esta empresa? ¿Cuánto le cuesta vender? ¿Cuánto le cuestan las compras? ¿Cómo reduce los gastos? ¿Qué pasa con el personal? Etcétera, ¿no? Los estados financieros, la cuenta de resultado, el balance general y los flujos de caja son 3 documentos totalmente gratuitos que poseen una información extremadamente valiosa. Siempre digo lo mismo, si nos cobraran dinero por tener esos 3 estados financieros, seguramente que pagaríamos y no los empaparíamos, pero como es gratuito, que entras en la página web y te lo descargas sin hacer ningún tipo de búsqueda, es muy sencillo de localizar, te los descargas, te los lees y lo interpretas ligeramente, obtienes los mayores resultados que vas a obtener en cualquier canal de youtubers, en cualquier programa como este, en cualquier lugar. La respuesta está en esos 3 estados financieros. Analizaremos la cuenta de resultados, los ingresos, cuánto ingresa la compañía y cuánto ingresó la compañía este año respecto al anterior. Analizaremos el EBITDA, cuál es el beneficio antes de impuestos, de tasas y de amortizaciones y depreciaciones, cómo se queda el beneficio del EBITDA. Y, como no, veremos cuál es su beneficio neto. Hay empresas que obtienen un beneficio en el EBITDA, pero al beneficio neto, tras descontar amortizaciones, depreciaciones, no son rentables, no son negocio. Mi consejo sería que siempre escojáis empresas que tienen un EBITDA positivo y siempre creciente. Eso significa que estáis comprando un negocio rentable, un negocio que vende y que se queda dinero. Y, como no, el crecimiento de estos ingresos, EBITDA y beneficio neto. En cuanto a la cuenta de resultados, no hay que leerse, no hay que ser tan exagerado en las existencias, no hay que ser tan exagerado, hay que ver qué sucede con los ingresos, qué sucede con el EBITDA
¿Y qué sucede con el beneficio neto? No puedo desarrollarlo aquí, para eso está los lunes y martes por la noche, pero podéis investigarlo por vuestra parte o simplemente pasar por Sábados por la Bolsa y apuntaros para esos lunes y martes que estamos trabajando, desarrollando todo esto, ¿no? Luego me gusta mirar el balance general. Activos, cuánto tiene, pasivo, cuánto debe y la diferencia entre ellos, el patrimonio neto, que daría paso a la liquidez. Es decir, tengo estos edificios, tengo estos ingresos, tengo estos activos y tengo esta deuda, tengo estos préstamos a largo, a corto plazo, estos costes, tengo este pasivo y me queda un patrimonio neto, una liquidez. Así podremos analizar si la empresa es solvente y dos tipos de solvencia, la solvencia a corto y a largo plazo. Podremos saber si ese negocio podría desaparecer mañana y qué nos diría que si entra una recesión ese negocio podría desaparecer, puesto que no tiene a lo mejor esa solvencia en el corto plazo, o sí es solvente en el corto plazo, pero no es solvente en el largo plazo. Entonces podremos encontrar negocios valiosos que son solventes en el corto y en el largo plazo, ¿no? Sabiendo si está por encima de uno o por debajo de uno ese ratio de liquidez en el corto y en el largo plazo. Podemos ver el comportamiento de los flujos de caja, los flujos operativos, los que se utilizan para los movimientos más operacionales, los flujos dedicados a la inversión, a la financiación y a la generación de caja libre, los flujos de caja libre que serán necesarios para cuando hagamos el descuento de flujos de caja, conocer el valor real de la empresa antes que el precio al que cotiza. Unos flujos de caja amplios nos llevaría a entender que la empresa tiene dinero y por lo que puede generar esos flujos de caja libre haciéndonos caer a nosotros, sobre los inversores, esa rentabilidad. De ahí pasaríamos a los ratios financieros, la rentabilidad real del negocio. Veríamos el ROE, el ROA y el ROIC, es decir, los retornos sobre el equity, los retornos sobre el activo y los ROIC sobre las inversiones, ¿no? Y conociendo cómo de rentable ha sido históricamente la empresa, es muy probable que conoceremos cómo de rentable va a ser la rentabilidad futura hacia nosotros. Es decir, si la empresa hacía unas inversiones sobre su equity o sobre sus activos y los inversores han obtenido cierto retorno en base a ello, es muy probable que si los múltiplos siguen igual, si los flujos de caja siguen con ese crecimiento, a futuro recibiremos esos retornos sobre la inversión que necesitamos para nosotros, que somos los inversores y solo estamos comprando un precio al que cotiza y tenemos que hacer por todos medios que en el futuro los futuros inversores estén dispuestos a pagar más dinero, un precio mayor que el por el que hemos comprado, y eso nos dará nuestro margen de rentabilidad. Como hemos dicho, hablaríamos la liquidez, los ratios corriente, la prueba ácida, cómo de solvente es nuestro negocio. Muchas veces se habla de cómo de sólido es el negocio o en muchas ocasiones escucharás a los analistas hablar de cuánto está vendiendo un negocio, pero lo que hay que pararse a ver es hacer una prueba ácida, unos ratios corrientes de qué liquidez tiene, cómo va a resultar de solvente ese negocio, ¿no? A través de los ratios que sacaremos de los estados financieros. Estos ratios van unidos a los estados financieros. El endeudamiento, el manejo de la deuda neta comparado con el EBITDA, la deuda comparado con el patrimonio, es decir, la deuda comparado con el beneficio antes de intereses e impuestos, y la deuda comparada con el patrimonio total que se tiene, como si fuese una familia.
qué deuda tenemos en cuanto a lo que ganamos y qué deuda tenemos en cuanto a nuestro patrimonio, nuestro piso, nuestra casa que tenemos, etcétera. El arte del endeudamiento, el arte de saber manejar la deuda es muy importante para poner a saber si te estamos comprando un negocio valioso. Finalmente, dentro de los ratios financieros, la eficiencia, la rotación de activos, la rotación de inventarios, el margen operativo. Negocios como el Mercadona se dice que son muy rentables porque tienen una rotación del inventario no más, me parece que era, no me recuerdo si eran 20 días, 15 días, en una rotación. Por eso hay productos que quitan, ¿no? Porque no quiere romper esa rotación de inventario. Nada peor que quedarse con mucho inventario durante muchos meses en almacén. Fue lo que le sucedió a Nike en el año 2020 y le hizo caer, ¿no? En base a eso, hacer unas proyecciones financieras, ¿no? Hay que ver el CAPEX, cuánto le cuesta mantener el negocio y las proyecciones futuras, los márgenes, la ventaja competitiva, ¿no? De ahí pasaríamos a un análisis cualitativo, como es el modelo de negocio, evaluar si es sostenible y escalable, si lo que vende lo va a vender durante mucho tiempo, su posición competitiva, la gestión, la calidad del equipo directivo y su entorno macroeconómico y sectorial. Y nos conlleva todo eso a múltiplos, el PER, cuánto tiempo voy a tardar en recuperar mi inversión por los beneficios que arroja las acciones, el Enterprise Value, cuánto vale la empresa comparado con su EBITDA, una medida extraordinaria de valoración, el valor en libros, la relación entre el precio y el valor contable, la relación entre el precio y los flujos de caja, y el Enterprise Value, insistimos, en cuánto vale el negocio si lo vendieras hoy con todo lo que tiene, con toda la deuda, con todo su patrimonio, en relación a las ventas. Bueno, nos llevaría también a comparación con competidores, cómo están el benchmarking con otras empresas, cómo se está comparando, cómo están esos múltiplos en comparación a los otros competidores. Y ya nos llevaría a los análisis complejos de proyección de flujos de caja y cálculos del coste de capital. Unos flujos de caja que no necesariamente han de ser obligatorios, ¿vale? Porque yo tengo sesgo hacia los flujos de caja porque te dan un valor y creemos que es lo que vale la compañía. Tras analizar todos esos puntos y ir leyéndose los estados financieros, hacemos una valoración global. Vemos cómo está la compañía gracias a los múltiplos con lo que son los sectores más, dentro de su sector competitivo. Identificamos riesgos. A mí me gusta hacer un DAFO. A ver, amenazas, debilidades, fortalezas, oportunidades, y sacamos una recomendación final. Pues bien, esa recomendación final, el día que cambie, será la misma que nos hace comprar o vender. Esa recomendación final, tras ese análisis, nos dirá en qué momento tendremos que salir cuando vemos que perdemos esos ratios en comparación al sector, cuando vemos que perdemos todos esos puntos que hemos llevado, que nos puede llevar cierto tiempo, aunque ahora con la inteligencia artificial nos ahorramos tiempo que estamos desarrollando también los lunes y martes por la noche, nos ahorra muchísimo tiempo, los comparamos y sacamos conclusiones. Nos lleva hacia ese frente, hacia esa decisión. Y es que comprar un negocio de calidad y mantenerlo en el tiempo es básico. Como he explicado, ¿no? Cuando tenemos claro esta habilidad, cuando tenemos claro que la mejor habilidad que existe en los mercados es tener el control total de lo que está sucediendo para que nuestras emociones no jueguen ningún papel en la toma de decisiones, es lo que nos lleva al éxito. Por eso he puesto un ejemplo macabro con la persona fallecida que invierte, la cual no le lleva nunca a tomar una decisión alejada o cercana a sus emociones. Saber cuáles son los márgenes
esos márgenes, conocer cómo de valioso es ese negocio, es de vital importancia para no tomar una decisión errónea. Pero eso hay que dejarlo, hay que madurarlo, hay que dejar que pase el tiempo, palada tras palada, como hacía aquel enterrador. Dejar que nuestro análisis más cuantitativo y cualitativo tome las decisiones, que no sean las emociones las que trabajan sobre nosotros, que sea esa pala la que entierra todo ese tipo de emociones, son las que van a hacer que construya una cartera rentable, pala a pala. Cada vez que suena ese campanario, es la única forma de obtener una rentabilidad que nos permita la libertad financiera, que nos permita una cartera extraordinaria, que nos permita revalorizar al interés compuesto tan vertical que nos haga increíble, que nos cause una increíble satisfacción, que nos aleje de aquella cartera mediocre que empezó hace 5 o hace 10 años. Y podrás decirte a ti mismo, podrás hacerte la pregunta de ¿dónde quedará aquella vida que te prometiste? Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar ahí. Muchas gracias, espero que paséis un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengáis unos días tan extraordinarios como ha sido este capítulo. Sin vosotros esto no existiría. Un saludo para todos y para todas. Paz.